Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 250. Chapter 251 de Unexpected Request. Después de que Maya hizo la señal, Kei no tuvo más opción que cooperar y caminar solo. El trío se convirtió en pareja. Outaro ya había adivinado que Maya podría confesarse con él una segunda vez. Pero parecía faltarle valor. Caminó con él un buen rato antes de reunir las fuerzas suficientes para hablar en una esquina. Outaro también notó que alguien se escondía entre los arbustos cercanos. Ahora Maya había reunido todo su coraje. Oreki-kun, aunque ya lo he dicho antes. Empezó, aparentemente con todas sus fuerzas, me gustas mucho, Oreki-kun. Si la persona que te apoya no siente algo romántico por ti, entonces, ¿considerarías salir conmigo? Puedo esperar. Mientras hablaba, Maya bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba levemente, habiendo usado todo su coraje. Esto era diferente del juego de castigo anterior. Era una segunda confesión genuina. Aunque todavía lo vigilaban, Outaro necesitaba tomar la situación en serio. No podía simplemente ignorar su confesión. A pesar de que Kei le había tendido una trampa varias veces en un día, el hecho de que Maya pudiera ser manipulada de esa manera demostraba lo mucho que lo valoraba. Esta era la segunda vez que la misma persona se confesaba con Outaro. Lo que ella decía era que si su benefactor mayor no estaba interesado en salir con él, ella estaba dispuesta a ser su suplente. ¿Y un respaldo, Esta posición parecía más bien degradante, casi como la de un cachorrito enamorado. Pero Outaro sabía que su futura esposa era Suzune. Aunque su sueño precognitivo le indicaba que su vida futura sería algo caótica, estaba seguro de ello. Incluso si su benefactor mayor no le exigía estar con ella, e incluso si Maya se convertía en su novia después de ser su suplente, salir con alguien durante la secundaria todavía significaba que ella no terminaría con él en el futuro. Un romance así sería como nubes flotantes. Temporal e insustancial. No sería justo para ella. Por eso Outaro usó excusas como solo quiero estudiar y la vida estudiantil es preciosa, así que quiero aprender más para rechazar a Kei. En cuanto a su falta de experiencia con chicas, podía compensarla con Kikim. La razón principal era que esta pequeña diablilla existiría de todos modos en su vida futura. Así que no importaba cómo la usara ahora. Pero Maya era obviamente una buena persona. Su conciencia no le permitía tratarla como trataba a Kikim. Entonces, después de considerarlo un poco. Por favor, levanta la cabeza, dijo Outaro. ¿Me vas a aceptar? Preguntó Maya emocionada. No. Outaro negó con la cabeza. Ya veo, y la emoción de Maya instantáneamente se convirtió en decepción. No soy muy buena persona, dijo Outaro. Así que no creo que pueda tener citas en la preparatoria. ¿En serio? Pero creo que Oreki-kun, Maya parecía querer discutir. Sin embargo, Outaro sabía exactamente dónde se encontraba. Durante su largo paseo juntos, él ya había descubierto que Kei, quien había dicho que necesitaba irse, no se había ido en absoluto. Estaba escondida entre los arbustos. Su diadema verde resaltaba mucho en su coleta. Incluso agazapada entre los arbustos, la diadema seguía visible. Kei era alguien a quien debía tratar con cautela. Por su sueño precognitivo, sabía que saldrían juntos durante la preparatoria. Pero su última pareja fue Suzune. Así que si salía con Kei, sería simplemente un primer amor sin futuro para ella. Eso parecía cruel. Él estaba evitando deliberadamente esta posibilidad, dejando sus sentimientos sin abordar ni expresar. El mal manejo de esta situación podría dar lugar a graves complicaciones.
Ser aceptado en esta academia es una oportunidad increíble para mí, dijo Outaro. Durante mi tiempo estudiando aquí, no planeo tener relaciones románticas. Lo siento. Su rechazo fue suave pero claro. Entiendo, Maya sonrió entre lágrimas, con una expresión desgarradora. Sabía que fracasaría. Después de todo, no soy tan hermosa como Orikita-san o Sakura-san, ni tan linda como Karuizawa. Solo creo que eres guapo, eso es todo. Entonces, ¿podrías besarme solo una vez? ¿Eh? ¿Ella solo piensa que él es guapo y quiere un beso? ¿Eh? Outaro se quedó paralizado por la sorpresa. Maya, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿No es básicamente, que solo quiero tu cuerpo? Outaro era consciente de que atraía la atención femenina. Kikim incluso usó sus fotos en redes sociales. Sabía que su apariencia las atraía. Pero que le pidieran un beso tan directamente. ¿De verdad Maya era tan superficial? Sus emociones se enredaron formando un nudo confuso. Mientras estos pensamientos corrían por su mente, notó que Maya había comenzado a llorar. Él lo había malinterpretado. Tras haber reunido todo su coraje solo para ser rechazada, probablemente intentaba rescatar algo de dignidad de la situación. Así que, no es posible después de todo. Al ver que nos movía, Maya empezó a llorar e intentó escapar. Outaro sintió una incertidumbre familiar, similar a la que sentía cuando no pudo afrontar la tentación de Kikim. Era la primera vez que veía a una chica llorar así delante de él. ¿Sentía algo por Maya? Suponía que sí. Tal como Onami había señalado, estaba preocupado por rechazar a Maya, preocupado por la incomodidad futura entre ellos y no estaba seguro de cómo manejar tal situación. Ese gran ángel le había preguntado si realmente quería rechazarla, una pregunta que no había respondido en ese momento. Sin embargo, entendió algo claramente. Aparte de su sueño precognitivo, esta era la primera vez en su experiencia de vida real que una chica lo había perseguido genuinamente. Ahora, al no recibir respuesta, Maya estaba a punto de huir llorando. Espera y Outaro instintivamente extendió la mano, y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, ya había agarrado su mano. ¿Eh? Maya pareció aturdida por un momento antes de comprender lo que había sucedido. ¿Eso significa que, Oreki-kun está dispuesto? Ella preguntó sorprendida. Si dejas de llorar, dijo Outaro. Estoy un poco nerviosa, dijo Maya, y de repente agarró su bonita corbata. Por favor, baja un poco la cabeza. Chapter 251. Chapter 252 72 Kisses. Outaro obedeció su petición y bajó la cabeza. Inmediatamente sintió una sensación húmeda. Se sorprendió un poco. No esperaba que Maya fuera tan proactiva. Ella lo agarró de la corbata y lo besó con valentía. Esto fue realmente un yaru, ¿no? Bueno, ya está. Maya se secó las lágrimas con descuido, como si aceptara el rechazo. La cita termina aquí, y me siento satisfecha. Sin embargo, y de repente, ella lo abrazó del brazo, le hizo bajar la cabeza y se acercó más. Para la cita de hoy, Maya se había maquillado con esmero. Normalmente, su estilo yaru era más vibrante, pero ahora lucía más natural, lo que la hacía parecer más linda. No hay mucho que decir sobre esto. Ella era naturalmente atractiva, así que era linda. Llevaba un ligero aroma a jazmín, aunque no estaba claro si provenía del champú o del perfume. Y ahora Maya se acercaba a él. Oye, ¿de verdad le gusta Karuizawa Oreki-kun? Al acercarse a su oído, bajó la voz de repente. ¿Por qué diría algo así ahora? Pero Maya continuó. Ella acaba de decir que se iba, pero sé que en realidad está entre los arbustos ahora mismo. Sé desde hace tiempo que le gusta a Outaro. Quizás porque se habían besado, ahora lo llamaba por su nombre. Y probablemente tenía intenciones egoístas, y también sé que a Outaro no le gustó. Su tono tuvo un momento de decepción antes de cambiar rápidamente al de una pequeña diablilla. Pero le robé el primer beso al chico que le gusta delante de ella. Creo que me he vengado. Aquí, justo delante de ella obviamente significaba saber que Kei estaba escondido entre los arbustos. Espera. Maya lo estaba besando hace un momento, en realidad para vengarse de su propia amiga. Este movimiento sorprendió incluso a Outaro. Además, Outaro, te tomaste de la mano con Kei en el cine, ¿verdad? Añadió Maya. Lo vi. Ella pronunció estas aterradoras palabras en un tono tranquilo y aterrador.
Así que ella sabía todo lo que había pasado en el cine mientras fingía lo contrario. Esto significaba que tanto él como Kei estaban completamente bajo su control. Outaro sintió una vez más que las chicas eran criaturas incomprensibles para él. Los puntos de experiencia de Kikim eran lamentablemente insuficientes. Después de pronunciar estas escalofriantes palabras, Maya se alejó de él. Bueno, me voy ahora, anunció en voz alta, claramente con la intención de que Kei la oyera. Y eso fue exactamente lo que hizo, haciendo que Outaro respirara aliviado. Pero después de dar solo 2 pasos, Maya se giró. En realidad, de cerca, Outaro, eres realmente guapo. Ella se apresuró a regresar, colocando ambas manos sobre sus hombros, claramente queriendo otro beso. Este comportamiento confirmó el análisis inicial de Outaro. Maya simplemente quería su cuerpo. A pesar de sus negativas, ella logró besarlo 3 veces más antes de que finalmente él la ahuyentara. Después de que Maya se marchara por completo, Outaro giró hacia un rincón entre los arbustos. Dio pasos fuertes deliberadamente en esa dirección, pero no hubo respuesta. Sin embargo, con sus excepcionales habilidades físicas, podía escuchar los latidos acelerados del corazón de alguien que se escondía allí. No hay necesidad de esconderse, dijo Outaro. Sé que estás ahí, así que realmente estás aquí. Se agachó, apartó la hierba con ambas manos y encontró a Kei agachada con la cabeza entre las manos. Al ser descubierto, Kei se quedó sin palabras. Como todo está bien, volvamos, dijo Outaro. La cita terminó temprano, así que no necesitamos visitar el acuario esta tarde. Kei. ¿En serio? Es como si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos. ¿No vas a preguntar por qué sigo escondida aquí? Bajó las manos. No soy de madera, respondió Outaro. En general lo entiendo. ¿Entonces entiendes el caos interno de una chica? Kei lo miró acusadoramente. Acabas de besar a Maya 7 veces, ¿verdad? Así que estuviste mirando todo el tiempo, ¿no? Y contaste un beso más que él. Supongo que sí. Outaro mantuvo una respuesta tranquila. ¿Entonces fue tu primer beso? ¿Le diste tu primer beso a Maya? Kei continuó preguntando. ¿No estás más preocupado por los 7 besos de ahora? Outaro supo que estaba en problemas al escuchar esta pregunta. Era muy consciente de sus fuertes sentimientos hacia él. Siempre la había rechazado, diciendo que quería centrarse en los estudios y no quería salir con nadie. Pero ahora, durante ese intervalo, estaba besando a otra chica. Esto definitivamente iba a causar problemas. Sí. Outaro sintió que no tenía sentido ocultarlo. Si quería ver, podía verlo. Incluso contó 7 besos, así que podría salirse con la suya con 1, pero 7. Simplemente despiadado. Ni siquiera las superpotencias pudieron ocultarlo. Pero ese fue tu primer beso, Kei parecía a punto de explotar. De repente se preguntó si el primer beso de Outaro no se habría perdido si ella no lo hubiera seguido. O quizás debería haber esperado honestamente a que se graduara. Pero ahora, de repente se encontró siendo la perdedora. ¿Había terminado antes de empezar? No creo que sea para tanto, dijo Outaro. Para entonces, había recordado las enseñanzas del ángel Onami. Sintió pánico por falta de experiencia. Lo que significaba que, con la experiencia insuficiente, hacerlo unas cuantas veces más resolvería el problema. Entonces, mientras Kei todavía estaba agachado, bajó suavemente su cuerpo. Kei, La chica se sobresaltó y luego sintió una sensación momentánea en sus labios. Outaro observó que el rostro de la chica que estaba tan cerca se estaba volviendo cada vez más rojo, hasta la base de su cuello. El tiempo se congeló para Kei mientras la sorpresa le abría los ojos de par en par. El beso de Outaro le envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo, dejándola paralizada con los labios entreabiertos, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Para Outaro, este beso difería del atrevido acercamiento de Maya. Con Kei, a pesar de su incómoda postura agachada entre los arbustos, había una natural rectitud en la dulzura. Sus labios suaves y temblorosos tenían un ligero sabor a helado de fresa. Los segundos se alargaron como una eternidad en el silencio, interrumpido solo por el susurro de las hojas y las conversaciones lejanas del parque. Oía la respiración agitada de Kei y su propio corazón palpitante.
Su rostro se sonrojó hasta el cuello y las orejas. Intentó hablar varias veces, pero permaneció sin habla. Se tocaba los labios inconscientemente con los dedos, como para confirmar lo sucedido. Aunque Outaro mantenía la calma a simple vista, su corazón acelerado lo traicionó. Este acto impulsivo era diferente a su habitual comportamiento calculador, pero no sentía arrepentimiento. Hasta que se separaron. Eso está mejor, ¿verdad? Dijo Outaro, y luego intentó ayudarla a levantarse. Maya había estado bastante traviesa hace un momento, charlando deliberadamente con él sobre otros temas, obligando a Kei a esconderse entre los arbustos. Durante ese tiempo, probablemente se le habían entumecido las piernas. Pero en ese momento, Kei perdió el control por completo. No, no está bien, ¿qué estás haciendo? Ella realmente explotó. Mi primer beso fue en una posición agachada, como en el baño. Outaro se sorprendió. ¿Así que eso es lo que te preocupa? Sin embargo, el efecto del primer beso fue notable. Aunque sentía que le había tocado la peor parte al ayudar a Maya con su plan, al menos Kei dejó de hacer un escándalo. Pero ella era más reservada y no pidió 5 besos más como su amiga. ¡Qué pena! Al ver que ya era hora, regresaron juntos al dormitorio. Sin embargo, como todos podían ver, mantenían una relación puramente platónica. Entraron al vestíbulo del dormitorio uno tras otro y luego tomaron el ascensor en grupos separados. Chapoteo, chapoteo. Ya era septiembre. El tiempo había empezado a cambiar, pero Outaro se dio una ducha fría inmediatamente. Su estado no era del todo normal. Se encontraba muy excitado. Había besado chicas. Y no solo a una. Por sus sueños premonitorios, supo que saldría con Kei, pero se casaría con Suzune. Y que la futura Kikin sería promiscua. Estas revelaciones fueron sorprendentes, pero no inaceptables. Sin embargo, después de experimentar a Maya, sus pensamientos fueron sacudidos. Descubrió que besar a una chica es besar a dos también es besar, y lo más escandaloso. No le disgustó. Más bien, sintió que abría una nueva puerta. En otras palabras, cuando se vio por primera vez engañando a Kikim en su sueño precognitivo 10 años después, no le pareció extraño. ¿Podría ser que realmente pensara que una vida así no era mala? Ahora le preocupaban sus propias opiniones sobre el matrimonio. ¿Podría consultar con otros sobre esto? Fue vergonzoso hablar con Onami sobre estos asuntos. ¿Y Rokusuke? Ese tipo probablemente diría, ¿te interesa esto? Claro, únete a mí para convertirnos en hombres que cargan con el futuro y te ayudaré a resolverlo, o algo así. ¿Había alguien confiable a quien consultar? Lo había. El actual presidente del consejo estudiantil, Manabu, era muy confiable. Pero probablemente no podría responder a este tipo de asuntos. Alguien como Manabu probablemente le sería fiel a una sola persona. No entendería por qué alguien querría engañarla. Después de pensarlo un poco, Outaro fue a la pista de atletismo después de ducharse. Corrió 20 vueltas, dejando al equipo de pista atónito y con ganas de abandonar el club, antes de regresar al dormitorio. Después de ducharse nuevamente, decidió dormir. La razón era sencilla. ¿Quieres utilizar el sueño precognitivo? Sí. Usando un sueño precognitivo, con la futura Suzune como objetivo. Considerando que había hecho algo no del todo apropiado, Outaro decidió consultarla. También era una forma de confesión. Chapter 252. Chapter 253. Ditsumeone Hitio. 10 años después. La casa de los Oreki. Esta vez, el sueño llegó más tarde. Cuando Outaro abrió los ojos, vio a Suzune saliendo de la habitación de los niños vecinos en pijama. Luego regresó a su habitación. ¿Rin y Nene ya están dormidos? Preguntó Outaro. Sí. Suzune asintió suavemente. Sería embarazoso consultar delante de los niños, pero ahora que estaban dormidos, podía hablar sin guardar las apariencias. La Suzune actual era extremadamente gentil, haciendo que uno se sienta completamente a gusto. Me he topado con un problema difícil, dijo Outaro. Se trata del contacto con el sexo opuesto. ¿Contacto, eh? Suzune reflexionó un momento. Hoy es 11 de septiembre. Me recuerda a nuestra época en la preparatoria de crianza avanzada. Ese día, irrumpiste de repente en mi dormitorio y me diste mi primer beso a la fuerza.
Fue entonces cuando me hiciste darme cuenta de que eras del sexo opuesto. Ah, claro. Solo después de besarlo comenzaste a verlo como alguien del sexo opuesto. Un momento. ¿De verdad fue tan atrevido? ¿Entrar directamente en el dormitorio y luego besarla a la fuerza? ¿Qué clase de guión es este? Suzune era tan honesta y confiable, entonces ¿por qué necesitaba hacerle algo así? Ya veo, estás recordando esa época, dijo Outarou. Entonces. ¿No es hoy el 11 de septiembre? Él se sobresaltó. ¿Quieres desactivar el sueño precognitivo? Sí. Outarou abrió los ojos rápidamente y vio el techo del dormitorio, que ya le resultaba familiar. Miró el reloj a la derecha de la cama. 11 de septiembre, 22:45. Abrió su teléfono y vio 2 mensajes. Maya-san, gracias por acompañarme hoy, Outarou. ¿Keikaru-izawa quieres cenar juntos esta noche? Ay, no, no importa. Hoy me siento avergonzado. ... Estas eran de las chicas con las que había contactado hoy. Outarou volvió a mirar la hora en su teléfono. 11 de septiembre, 22:45 minutos, 56 segundos, no, al mirarlo, la hora ya había cambiado a las 22:46. Según el sueño precognitivo, tal como dijo Suzune, él irrumpiría audazmente en su dormitorio y la besaría, haciéndole darse cuenta de que, aunque eran colaboradores, también eran de sexos opuestos. ¿Pero era realmente ese tipo de persona? Outarou cayó en la duda. ¿No debería hacer nada? La información del sueño precognitivo mostró que saldría con Kei, pero finalmente se casaría con Suzune. Salir con Kei sin casarse finalmente con ella parecía algo cruel. Por eso la había rechazado con delicadeza. En cuanto a Suzune, no quería cambiar su futuro juntos. Su futuro no era nada malo. Además, ya tenían hijos en ese futuro. Si él cambiara sus acciones ahora, ¿no cambiaría también su futuro? Por ejemplo, sus 2 hijos, Rinrin y Nene, podrían convertirse en uno solo debido a lo que él hiciera o dejara de hacer hoy. Eso sería muy triste. Aunque no se le da bien interactuar con chicas ni tratar con niños, Outarou sí que aprecia a sus 2 hijos. Ahora que había obtenido información sobre sus acciones de ese día por parte de Suzune, ¿debería recrearlas? Esto era lo que necesitaba considerar. Después de pensarlo detenidamente, Outarou se puso su ropa, salió de su dormitorio y se dirigió al dormitorio de las chicas. Ya era bastante tarde. Subió en el ascensor. 1 o 2 estudiantes solitarias lo notaron, pero eran estudiantes de clase B, por lo que no dijeron nada. Outarou llegó al dormitorio de Suzune, habitación 505. Los números de las habitaciones de las chicas eran bastante interesantes. El de Arisu era el 605. El de Kei, el 606. Kikim estaba en el 7º piso. Solo molestaba a Suzune antes de clase, no ahora, lo cual era útil en esta situación. Con esto en mente, Outarou llamó a la puerta. Cuando llamó a Suzune el día de su cumpleaños, ya era pasada la medianoche, y ella le dijo que era su hora de dormir. Pero aún no eran las 11 de la noche, así que quizá aún estuviera despierta. Ruido sordo, la puerta se abrió. Su cabello negro y liso enmarcaba un rostro excepcionalmente hermoso que lo miraba. Era Suzune. En su dormitorio, ya se había puesto ropa informal. Un pijama verde oscuro de manga larga. No era nada revelador, acorde con su personalidad conservadora. Outarou notó que Suzune parecía haber estado leyendo. Su ventana estaba abierta, sentada junto a su escritorio y tenía una taza de café a su lado. A sus pies había una pila de libros. Era evidente que sus vacaciones de verano habían sido muy productivas, pues probablemente ya había completado la mitad de sus estudios. ¿Qué quieres?, preguntó Suzune con rostro severo y rígido. Su expresión era fría y desdeñosa. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su molestia por ser molestada, ignorando por completo la etiqueta social. A diferencia de Kikim, que mostraba una linda sonrisa incluso hacia alguien que le desagradaba profundamente, eso es una cortesía social apropiada. En realidad, estoy enfrascado en el tema del amor. Preguntó Outarou. ¿Puedo entrar ya? Aunque en ese momento no había ninguna chica caminando por el pasillo, estar allí todavía me hacía sentir incómodo. Suzune hizo un gesto de desdén. No tengo ningún interés en cuestiones de amor. Y no tengo ninguna experiencia que compartir ni consejos que darte.
Outaro se sintió desconcertado por el contraste entre esta fría Suzune y la mujer amable y servicial de su sueño, 10 años después. Se preguntó si aún estaría soñando. Aún así, tenía una misión. Se obligó a no mirar sus labios húmedos. No, no me refería a eso, dijo Outaro rápidamente. Solo quiero hablar contigo. Como no te interesan las emociones ni tienes mucha capacidad de juicio, hay muchas cosas que puedo decirte sin preocupaciones. Suzune inmediatamente pensó que este hombre era increíblemente holgazán, y su comentario sobre su falta de capacidad de juicio parecía deliberadamente provocativo. Pero ella realmente no tenía ningún interés en asuntos de amor. Escucharé tus quejas por ahora. Soltó la mano del pomo de la puerta. La puerta se abrió y entró Outaro. Su habitación era más sencilla que la de Arisu, con una decoración minimalista. Aún así, era evidente que sabía vivir bien. Varios pequeños detalles revelaban sus excelentes habilidades domésticas. Suzune lo miró expectante. Hablar. Como exalumna de la clase D, ahora en la clase C, sabía que sus compañeros no podrían proteger los puntos de clase que tanto les había costado ganar. El fracaso era solo cuestión de tiempo. Se había preparado durante mucho tiempo para lanzarse en solitario, y Outaro era su importante colaborador. Durante el festival deportivo anterior, pensó que podía con todo, pero Kakeru casi la saboteó. Esto la hizo reconocer sus defectos. En consecuencia, Outaro se volvió aún más valiosa. Si su hermano creía que necesitaba orientación, Outaro era quien podía brindarle ese apoyo. Aunque no quería admitirlo, sabía que su corazón estaba cambiando poco a poco. En ese ambiente, al menos podía escuchar sus preocupaciones y construir una buena relación. De hecho, hoy tuve una cita con una chica y la besé, dijo Outaro. Pero besé a 2 personas. Al principio pensaba que la gente debía ser fiel a una sola persona, pero ahora siento que estar con 2 no me parece tan malo. ¿De qué tonterías estaba hablando este tipo? Definitivamente este no era el tipo de ayuda que ella quería brindar. Creo que Kushida probablemente escucharía este tipo de quejas. Suzune dio un paso atrás. Parece bastante buena manejando estas cosas. Olvídalo, dijo Outaro. Seguro que me llamaría cabrón. Entonces, bloquéame. Este no parecía el enfoque de Kikim. Ella era amable con todos, pero su verdadera personalidad de hecho haría algo como esto. Entonces, ¿qué quieres de mí? Suzune sintió que no era el momento de entablar una relación con Outaro. Se había vuelto problemático. Ella quería urgentemente que se fuera de su dormitorio. He perdido el rumbo, dijo Outaro. Por un lado, antes quería ser fiel a una persona, pero ahora siento que estar con 2 no parece ser un problema. Me pregunto si mi verdadera naturaleza es realmente tan mala. ¿Y? La expresión de Suzune permaneció fría. Quiero probarlo, dijo Outaro. Por eso vine a buscarte, Orikita. ¿Encontrarme? Sí, eres hermosa, pero súper fría y distante, dijo Outaro. Creo que si quisiera intentar conquistarte, podría ser ese tipo de persona. Hei Suzune casi sonrió. Pero ella mantuvo la cara seria. Este tipo le había dicho demasiadas cosas inapropiadas. No quiero ayudar con esto, dijo. Y cualquier cosa que quieras hacerme, sin duda tomaré represalias. ¿Qué pasa si te beso? Entonces te golpearé, dijo Suzune sin piedad. Porque realmente no me interesas. Es así. No hay interés, ¿eh? Al día siguiente, cuando Outaro fue a la cafetería a desayunar, todos notaron un trozo de gasa pegado a su mejilla izquierda. Como si alguien le hubiera golpeado. Oreki resultó herido. Algunos conocidos sentían curiosidad. Probablemente algún tipo de castigo, respondió Outaro vagamente. ¿Castigo? Esto no tiene nada que ver contigo, gracias por tu preocupación, dijo. Notó a la misma chica súper hermosa con cabello negro y lacio caminando junto a él, con la mirada fija al frente. Suzune era realmente extremadamente fría. Incluso rechazó su habitual apretón de manos diario. Pensando en esto, Outaro se encontró con la madrugadora princesita de cabello plateado, Arisu. Chapter 253. Chapter 254 de Task Force for Givenes. Outaro finalmente conoció a la superlinda chica de cabello plateado que se había despertado temprano y había venido a la cafetería hoy. Hoy Arisu llevaba medias blancas y se veía excepcionalmente linda.
Tras medio año en esta escuela, había observado detenidamente a todos los alumnos de primer año. También había visto a muchos de los de segundo y tercer año. Entre todos estos estudiantes juntos, Outaro no había encontrado a nadie más linda que esta chica. ¡Qué sorpresa! Arisu notó su estado al instante. Tenía una venda en el lado izquierdo de la cara. ¿Estás herido? Nunca pensé que te vería en ese estado. Es un pequeño castigo, dijo Outaro. Parece que tu enfrentamiento con Riken y su grupo te dejó herido después de todo, dijo Arisu. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Outaro miró confundido. ¿Qué tiene esto que ver con Riken y ellos? Mientras decía esto, se dio cuenta de que la chica de cabello negro que anteriormente había pasado caminando ignorándolo había regresado. Llevaba 2 libros. Física de primer año y un libro de referencia de física. Se dio cuenta de que Outaro hablaba con Arisu. Una chica normal interpretaría la atmósfera, pero esta chica ignoró por completo esas cosas. Caminó directamente hacia ellos y se colocó entre ellos. Llévame estos 2 libros a la biblioteca, dijo Suzune. Entonces te perdonaré por besarme. Respondió Outaro, entendido. Él tomó los libros. Luego Suzune se giró y se fue. A diferencia de él, que acudía a la cafetería durante el horario habitual de desayuno, ella había llegado antes y ya había comido. Así que se marchó con frialdad. Outaro tomó los libros e hizo fila para comprar comida. Pero Arisu permaneció allí. Su mano izquierda agarraba su bastón mientras permanecía algo aturdida. Para ser precisos, durante la conversación entre esos dos, no solo no pudo participar, sino que sintió que había oído algo extraño. Las palabras sobrepasaban su comprensión. ¿Qué significaba perdón por besarme? ¿De verdad Outaro había besado a Suzune? ¿No estaba él interesado en ella en ese momento? En la cafetería hay que hacer cola para conseguir comida. Pero Arisu no necesitaba hacer esas cosas. Tenía una herramienta específica para estas tareas menores. Al poco tiempo, su herramienta trajo la comida. Como era de mañana, la comida fue relativamente sencilla. Pero para Masumi, llevar 2 comidas seguía siendo todo un reto. Justo cuando estaba a punto de sentarse, notó que Arisu parecía un poco extraño. Por cierto. Arisu la miró. Oreki aún no me ha invitado a una cita. ¿Una cita? ¿Qué cita? ¿Y por qué me haces esta pregunta? Masumi dudó un momento. Ara y Arisu ya había notado que su mascota parecía haber adquirido información que no conocía. Al ser observada de esa manera, Masumi colocó ambas manos sobre sus rodillas e hizo una confesión. De hecho, ayer por la mañana, cuando fui al centro comercial a comprar comida, me encontré con Onami Ichinose. Me dijo que Oreki tenía una cita con una chica. Arisu asintió para demostrar que escuchaba. ¿Y entonces? ¿Oreki tuvo una cita con Suzune Orikita? ¿Y hasta se besaron durante la cita? Nunca esperé que fuera tan atrevida. Masumi se sorprendió mucho. ¿Estaba en una cita con Orikita y se besaron? Al parecer ella también acababa de enterarse de esta noticia. Eres realmente inútil, dijo Arisu. A partir de ese momento, la princesita dejó de ser perezosa y de dormir hasta tarde. Después de terminar su comida, Outaro se dirigió a la biblioteca con los 2 libros. En varias instalaciones de esta escuela se requería una identificación de estudiante, pero para devolver libros, bastaba con escanear el código de barras en la página del libro. Esto hacía que el proceso fuera muy práctico. Para él, recibir una bofetada y tener que devolver 2 libros después de un beso no fue tan malo. Después de todo, había violado sus deseos. Sin embargo, su condición física había cambiado, por lo que no era una persona común. Era imposible que se lesionara. Por lo tanto, aunque ahora llevaba una venda, era solo para aparentar. Pero al pensarlo así, de repente se sintió un poco preocupado. Si sus habilidades físicas superaban a las de la gente común, sus habilidades en ese aspecto, o su nivel de satisfacción, también superarían a la gente común. Con este pensamiento en mente, Outaro caminó por el camino hacia la biblioteca. Mientras caminaba, a unos 2000 metros de la biblioteca, se encontró con alguien que ya conocía. Era una chica alta de cabello naranja que, al igual que Masumi, usaba pinzas para sujetar su flequillo. Ella estaba hablando por teléfono. Sí, te lo dije, no puedo aceptarte. No creas que no sé que también has mostrado interés por otras chicas.
Ser secretaria del consejo estudiantil suena bien, pero unirte al consejo estudiantil, sí, ahora solo eres la contadora, así que no puedes hacer lo posible, ¿verdad? ¿Ya tienes el control de Ikuto, Kiriyama? De pie detrás y escuchando su voz, Outaro rápidamente buscó en su mente información sobre ella. Esto fue a raíz del incidente del permiso de trabajo anterior apostado con Miyabi. En ese momento, ese tipo traía a una compañera. La compañera de Outaro era Kikim. Y la compañera de Miyabi era la chica de cabello naranja frente a él, Nazuna Asaina. Ella era su amiga de la infancia y compañera de clase. Sin embargo, la familiaridad de Outaro con esta senpai iba más allá de ese encuentro inicial. Tras matricularse, la conoció mientras recopilaba información sobre los estudiantes de segundo año. De hecho, tenía la información de contacto de esta senpai en su teléfono. De vez en cuando, ella le enviaba mensajes halagadores, como felicitar a la clase A por mantener la estabilidad tras regresar del examen de la isla. ¿Y ahora? Al final, todo es culpa tuya, ya. Enfrentarte al Orekitmai de primer año y luego perder el control total de todo el curso. Si inicialmente hubieras... Bip bip, de repente su teléfono emitió un tono de ocupado. Parecía que ya al otro lado había colgado. Probablemente era Miyabi. Estaba claro que a Miyabi le faltaba tolerancia. Outaro no se acercó a Nazuna. Tras desconectarse la llamada, la senpai murmuró para sí misma. Al final, debido a la aparición de Orekitmai, ya no pudo controlar por completo el segundo año, y no sé si mi clase A podrá aguantar hasta la graduación, ¡qué fastidio! Si tan solo Orekitmai no se hubiera inscrito. Diciendo esto, Nazuna caminó hacia adelante. Outaro. Mira, las chicas son así. Después de salir con Maya, Outaro se aseguró de que le habían enseñado una lección. Comprender que las chicas podrían no ser tan fáciles de controlar. Y esta Nazuna era igual. Solía decir cosas bonitas, pero cuando se trataba de sus propios intereses, se volvía muy realista. Sin embargo, ahora era una estudiante de clase A, y su preocupación por sus intereses futuros era comprensible. Después de todo, los estudiantes de la clase A de Outaro también valoraban considerablemente su posición en la clase. Mientras reflexionaba sobre esto, Nazuna ya había llegado a la bifurcación del camino y se dirigía en otra dirección. De repente, Outaro se detuvo. Su pie izquierdo había pisado algo. Al bajar la vista, encontró un amuleto, de esos que la gente suele llevar consigo. Al recogerlo, sintió una ligera calidez por el contacto humano. Dado que solo Nazuna había estado en este pequeño camino hace un momento, este debía ser de ella. Los amuletos no eran genéricos. Se dividían en amuletos relacionados con el amor, amuletos para la seguridad y amuletos para el cumplimiento de deseos. Este era para buscar el amor. Outaro estaba familiarizado con este tipo de amuleto. Después de Año Nuevo, su hermana lo llevaba al templo a pedir deseos. Uno de los estilos era exactamente así. Conseguir un nuevo amor. Esto significaba que, a pesar de tener a Miyabi como amigo de la infancia y parecer su compañero, esta senpai no lo consideraba un posible interés romántico. En cambio, quería un nuevo romance. De lo contrario, ¿por qué seguiría llevando consigo semejante amuleto? Pobre Miyabi. Con este interesante descubrimiento, Outaro continuó hacia la biblioteca. Bip. Outaro llegó a la biblioteca y escaneó su tarjeta como de costumbre. Eran vacaciones, pero algunos estudiantes se mantuvieron disciplinados. Varios entraban temprano a la biblioteca y tomaban el ascensor hasta el tercer o cuarto piso para estudiar en las salas de lectura. Bip. En el mostrador de devolución de libros del primer piso, Outaro entregó los 2 libros de texto que Suzune había tomado prestados. El personal los revisó y rápidamente los devolvió. La tarea de devolución del libro ahora está completa. Y como Suzune es el tipo de persona que sigue las reglas, una vez que completara su tarea, ya no recordaría el incidente del beso como prometió. Por lo tanto, en un par de días, cuando la vuelva a ver, podría reanudarse el requisito anterior de tomarse de las manos una vez al día. Sin embargo, pensando esto, Outaro no se fue. Caminó hacia una esquina. Había visitado la biblioteca varias veces y recordaba que Iyori de la clase D a menudo se sentaba en un rincón del primer piso. Y ahora, ella efectivamente estaba aquí hoy. Outaro llegó al asiento habitual de Iyori y encontró un libro sobre la mesa, junto con un termo.
La tapa estaba abierta, con un poco de té de rosas enfriándose. Esto indicaba que el dueño del termo no había ido muy lejos. Outaro buscó rápidamente. Pronto vio unas medias grises, una chica con medias grises cerca de una de las estanterías interiores. Parecía preocupada porque se enfrentaba al mismo problema que cuando la conoció. Quería alcanzar un libro del estante superior. Esta vez había un escabel cerca. Sin embargo, no era cómodo de usar. En la estantería contigua a su estantería había un niño sentado. Había cogido un libro y lo leía sentado. Si Yori se paraba en el taburete mientras vestía la falda escolar, bueno, no es que el chico fuera una mala persona que miraría debajo de su falda o algo así, pero Yori todavía no quería que sucediera nada incómodo. Así que ella dudó mientras permanecía allí, mirando con nostalgia el libro en el estante. En ese momento, Yori notó que una mano apareció a su lado. O mejor dicho, alguien se había acercado a ella. ¿Estás intentando conseguir el genio de Theodore Dreiser? Sí. Respondió rápidamente Yori. La persona ya había bajado el pesado libro del estante, lo sostuvo en sus manos y luego se lo entregó. Gracias, Oreki-kun. Entonces Yori siguió a Outaro hasta su asiento afuera. Chapter 254. Chapter 255 de Bookworm is Falling. El genio es una obra muy larga, pero después de terminarla, sentirás como si tu alma hubiera sido limpiada, dijo Outaro. ¿Ha leído Oreki este libro? No me gusta mucho leer libros de texto, así que estas vacaciones de verano he estado leyendo todo tipo de libros sin relación con las asignaturas. De hecho, los clásicos literarios son más fáciles de leer que los libros especializados, dijo Yori. No, mi hermana lo leyó. Outaro negó con la cabeza. Esa fue su opinión. Aunque me recomendó que lo leyera también. ¿Entonces Oreki tiene una hermana? Yori parecía curiosa. Soy hija única, así que a veces envidio a quienes tienen hermanos. Creo que estar solo es bastante agradable, dijo Outaro. Tener hermanos a menudo puede ser problemático. Por ejemplo, si tu hermano o hermana tiene un talento excepcional, tienes que vivir a su sombra. Ah, claro. Entonces, ¿Outaro es un hermano menor en casa? La impresión que Yori tenía de él era bastante buena. Pero la realidad es dura. Habían pasado 2 días desde que Kakeru fue golpeado. Aunque había ido a la enfermería para que le vendaran, la enfermera le recomendó reposo en cama. Según la propia predicción de Kakeru, podría tener que guardar cama 2 semanas. Mio parecía haber perdido la confianza. Albert se había vuelto más retraído. Las emociones de Daichi se habían vuelto incontrolables, rompiendo a llorar con frecuencia. Todas estas fueron secuelas de la pelea en la azotea. Y el hombre que causó todo esto estaba justo frente a ella. Outaro parecía amable y disfrutaba de la lectura, pero resultó ser una persona muy peligrosa. La cara de Kakeru estaba básicamente irreconocible ahora y sin embargo, con Kakeru y los demás fuera de servicio, ahora tenía que pensar en cuestiones de clases y encontrar un nuevo aliado. Así que fue bueno interactuar más con Outaro ahora, tal vez ganar su favor. Ella recordó que cuando el gran demonio Suzune, el pequeño demonio Kei y la chica Malamaya la interrogaron y le quitaron su teléfono, ella no les dijo que el verdadero objetivo de Kakeru era Kei. Esto se debía a que Outaro había estado ocultando su relación con Kei. Ella le estaba mostrando buena voluntad. Mientras pensaba esto, escuchó la voz de Outaro. Le quité tu teléfono a Karuizawa y a los demás hace un rato. No saben nada de mi encuentro con Riken. Outaro dijo. Eso significa que ocultaste que Karuizawa era su objetivo. No quería causarle problemas ni que supiera que la estaban atacando. No tiene mucha confianza en sí misma y me preocupaba que sintiera que me estaba agobiando. Entonces, te debo un favor. Ah, claro. Parece que la buena voluntad dio sus frutos. Pero no me haré responsable de las acciones de Riken, añadió Outaro. Él mismo eligió el camino equivocado. Eso es cierto. Yori no tenía mucho que decir al respecto. Después de todo, los métodos de Kakeru estaban en contra de las reglas desde el principio. Entonces, por este incidente, te debo un favor, dijo Outaro. Si quieres puntos. No. Yori lo detuvo rápidamente. Recibir un favor suyo ya era una gran victoria para ella. Aunque los puntos eran importantes, no quería intercambiar este favor solo por puntos.
Sin embargo, dijo, el próximo semestre, debido a la renuncia de Riken, mi clase podría colapsar. Entonces, ¿vas a adoptar un nuevo enfoque? Preguntó Utarou. Veo que lo entiendes. Y Yori asintió. Si fuera Riken, probablemente querría tanto puntos como puntos de clase. Pero yo me centraré primero en los puntos. Después de todo, ella hizo una pausa y luego continuó. Después de todo, sé muy bien que no tenemos ninguna posibilidad de ganar contra su clase A. En este punto, lo más beneficioso para nosotros es que todos ahorremos dinero, así al menos tendremos algo de consuelo cuando nos graduemos. Entonces, si Oreki tiene la autoridad para recomendar o decidir sobre puestos en el futuro, ¿podría darme un puesto como gerente en la Biblioteca Nacional? ¿Tu meta es trabajar en una biblioteca? Preguntó Utarou. Sí, asintió Yori. Me encanta el ambiente de las bibliotecas. Pero sin graduarme de la clase A y dependiendo solo de mí misma, probablemente sería difícil lograr mi sueño. Utarou consideró esto, si puedo tomar esa decisión en el futuro, te daré una oportunidad. Muchas gracias, Oreki-kun. Y Yori inmediatamente expresó su gratitud. Después de todo, solo estaban intercambiando bromas, así que ninguno de los dos lo tomó en serio. Como estaban en la biblioteca, Utarou no desaprovechó la oportunidad. Tras ver a la chica salir a leer libros, también tomó prestado el genio. Solo entonces se dio cuenta, que su hermana lo había engañado. El genio era un libro sobre las experiencias de vida de un pintor, con una trama sorprendentemente compleja. Contaba la historia del ascenso de un pintor a la fama, cómo utilizó todos los medios necesarios para su carrera e incluso se casó con una mujer mayor para avanzar en sus ambiciones. Más tarde, se enamoró de su cuñada. Y su corazón errante no se detuvo ahí. De joven, había desarrollado sentimientos por compañeras de clase, modelos y chicas jóvenes. Casi al final de la historia, sedujo a una joven y la convenció de fugarse con él. Sin embargo, con el tiempo recobró la cordura y se dio cuenta de que no podía seguir por ese camino. En general, fue la historia de un sinvergüenza que finalmente regresa con su familia. Pero trágicamente, su esposa murió en el parto. Entonces, terminar el libro definitivamente me dejó sentimientos complicados. ¿Por qué su hermana quería que leyera ese tipo de libro? ¿Intentaba advertirle que no se convirtiera en un sinvergüenza? Mientras tanto, en un rincón de la biblioteca. El chico sentado en la estantería levantó la vista. No era un estudiante cualquiera, sino Kiyotaka Ayamuji, de la clase C. Provenía de la Sala Blanca, una institución única, a diferencia de la escuela secundaria de crianza avanzada. Allí se formó desde su nacimiento, moldeado hasta convertirse en su obra maestra. Sin embargo, a pesar de ser su obra maestra, anhelaba la libertad. Sin ella, no tenía vida propia. Era solo una herramienta de aquel hombre. Hace un año, con la ayuda del mayordomo Matsuo, escapó y lo recomendaron a esta escuela. Al ser una institución gubernamental, esta escuela quedó completamente fuera de su influencia. Ese hombre no pudo recuperarlo completamente. Sin embargo, Kiyotaka sabía claramente que la influencia del hombre seguía siendo lo suficientemente poderosa como para que incluso esta escuela eventualmente enfrentara interferencias. Kiyotaka tenía un profundo interés por los libros y leía mucho. Gracias a su óptimo acondicionamiento en la Sala Blanca, la simple lectura le enseñaba mucho, enriqueciendo sus conocimientos y fortaleciéndolo. Otros podrían verlos como actividades sin sentido, pero volverse más fuerte fue su propia elección. Pudo confirmar que, si bien ese hombre no podía intervenir directamente, aún podía organizar la infiltración de otros, ya sea a través de nuevos estudiantes o de miembros del personal. Por lo tanto, la única opción de Kiyotaka era mejorar y hacerse más fuerte. Recientemente, había notado a Utarou Oreki, quien poseía tanto puntos como habilidad. Si conseguía su ayuda, quizás podría extender su estancia en esta escuela. Esto fue crucial porque ya había descubierto que el hombre había comenzado a interferir. En el examen por parejas, las puntuaciones individuales no se anunciaron públicamente. En su lugar, la escuela envió las puntuaciones de los estudiantes a sus dispositivos personales, lo cual fue un método problemático. El envío de información a los teléfonos de los estudiantes no era algo inédito. Ocurrió durante el examen VIP, cuando notificaron a VIP seleccionados y publicaron los resultados del examen. Pero ese nivel de distribución de información no era complejo. Era relativamente simple.
Esta vez, sin embargo, todas las calificaciones de las asignaturas se enviaron individualmente a través de los profesores del aula, lo que creó una inmensa carga de trabajo. El examen por parejas no fue particularmente difícil. Las clases intercambiaron ideas, poniendo a prueba sus habilidades. Entonces, ¿por qué crear tantos problemas a los profesores? ¿O había algo que ocultar? Kiyotaka ya había visto sus propias puntuaciones. En el examen por parejas, dos estudiantes se emparejan, y su puntuación combinada en una sola asignatura no podía ser inferior a 60 puntos. Además, su puntuación total en las 8 asignaturas no podía ser inferior a 700 puntos. En otras palabras, la puntuación combinada de las dos personas para cada asignatura debía promediar 88 puntos. Y las puntuaciones de Kiyotaka fueron idénticas en las 8 materias. 88 puntos cada una. Luego obtuvo información de Insuke sobre el estudiante que le correspondía. Ese estudiante había obtenido una puntuación de 0 en todas las materias. Esto significaba que el hombre, aunque no podía entrar a la escuela, ya había organizado la infiltración de alguien. Rápidamente sobornó al estudiante que estaba emparejado con Kiyotaka. Sencillamente no se podía confiar en los estudiantes de su clase. Si ese hombre quería que abandonara la escuela, probablemente crearía más exámenes de clases por pares para hundirlo. Ahora, sin embargo, Kiyotaka había adquirido una moneda de cambio que Outaro podría querer. No creía que pudiera escapar del control de ese hombre para siempre, pero necesitaba desesperadamente este tiempo de libertad en la escuela secundaria. Estaba dispuesto a pagar un precio para mantenerlo. Esa noche, Outaro contactó nuevamente a Suzune. Le resultó fácil tratarla. Tras descartar el beso como algo del pasado, ella accedió a estrecharle la mano a diario. ¿De verdad necesitamos seguir con este tipo de contacto?, expresó Suzune con sinceridad. Creo que deberías distanciarte un poco de Kushida. Eso también estaría bien. Aunque estrecharle la mano a Outaro no fue difícil, la hizo vacilar. Especialmente después de que la besara ayer, de repente se dio cuenta de que era un chico, del sexo opuesto. Había estado haciendo con él algo que solo hacen las parejas, lo cual le resultó extraño. Pero también sabía que Kikim era manipuladora. Y Outaro tenía poca resistencia contra las chicas. Podía caer fácilmente bajo su influencia. Por lo tanto, si quería evitar que esa chica lo secuestrara, solo podía fortalecer su resistencia a las chicas. Para evitar que Kikim lo engañara tan fácilmente. En cuanto a Kushida y Outaro hizo una pausa, tengo otros arreglos. ¿Otros arreglos? Suzune ya se había hecho amiga de Kikim, pero la traicionó de inmediato. Así que su confianza en la pequeña diablilla era nula. Pero como Kikim se había aliado con Kakeru para incriminarla, el mini diablo ahora se veía obligado a apoyarla abiertamente en clase. Esto fue realmente bueno para Suzune. Como no era buena socializando, tener a Kikim podría ser beneficioso. Quizás debido al aura de chica literaria de Iyori y su amor por la lectura, Outaro comenzó a disfrutar plenamente de sus vacaciones. Durante estas vacaciones de verano, tomó prestados bastantes libros, como Bel Amigui de Maupassant, 1885 El insultado y el ofendido Fyodor Dostoyevsky, 1861 David Copperfield Charles Dickens, 1850 Resurrección León Tolstoy, 1899 El rojo y el negro Stendhal, 1830 El conde de Montecristo Alexandre Dumas, 1846 Historia de dos ciudades Charles Dickens, 1859, y cuentos de O. Henry. Sin embargo, recientemente notó algo inusual en el comportamiento de Arisu. A menudo la veía a ella y a Onami moviéndose juntas por la escuela. ¿Se habían hecho amigos? Este tipo de socialización podría ser normal para Kikim, pero Arisu no era muy extrovertida. Entonces, mientras acariciaba a su gato Haruki, Outaro la consultó. ¿Ichino-san? Nunca la consideré una amiga. Es solo porque alguien me informó de una noticia interesante sobre ella, así que me pondré en contacto con ella. Oh. Entonces, ¿en realidad estás planeando hacer algo con Onami? Parece que cada uno tiene sus propios objetivos y espera con ilusión el próximo semestre. Y así llegó el 1 de octubre. Comenzó el nuevo semestre. Chapter 255. Chapter 256 de Rules of a Real Exam. 1 de octubre. Outaro regresó a clase. Ayer regresó a casa.
Debido a su problema con los superpoderes, no se quedó en casa durante todas las vacaciones, pero descubrió que su hermana había regresado brevemente antes de volver a partir de viaje. Ella realmente es un espíritu libre. Sin embargo, Outaro encontró el regalo que había dejado atrás. A pesar de saber que estaba bajo el sistema de internado completo en Advanced Nurturing High School, ella todavía dejó una nota y un regalo de cumpleaños como de costumbre. El regalo era un sombrero de vaquero que había traído específicamente de sus viajes. Outaro se miró un momento en el espejo con el sombrero puesto. No le sentaba bien, pero como era un regalo de su hermana, se lo quedó de todos modos. Como su hermana estaba fuera, se quedó en casa y disfrutó de un buen y largo sueño. Llegó a la escuela esa mañana. Al sentarse, notó que su escritorio ya estaba limpio. Los estudiantes de la clase A eran así de prácticos. Oreki-kun parece que aún no ha despertado del todo, la chica sentada a su lado era la que hablaba. La clase A estaba dividida en 3 facciones. La facción estable de Kmei Katsuragi, su propia facción neutral Outaro y la facción agresiva de Arisu Sakayanagi. Junto a él estaba sentada la líder de la facción Arisu, la propia princesa Arisu. Hoy llevaba calcetines blancos hasta los tobillos que dejaban al descubierto una parte de sus pantorrillas blancas como la nieve. El look era bastante refrescante. Durante el último mes, Arisu había probado varias prendas para las piernas. Desde medias con liga hasta pantimedias, pasando por calcetines hasta la rodilla, hasta media pantorrilla y, finalmente, hasta calcetines tobilleros. Probó medias negras, blancas y rojas antes de decidirse por las blancas. Aunque a las chicas lindas les queda bien cualquier cosa, él pensó que las medias blancas le quedaban mejor. Para Kikim, las medias negras serían más adecuadas. A Kei le quedaban bien las rojas. Suzune siempre usaba medias. En cuanto a Onami, aunque solo la había visto con calcetines blancos hasta los tobillos, Outaro imaginó que los calcetines blancos por encima de la rodilla se verían bastante atractivos en ella, llenos de atractivo, por así decirlo. Al darse cuenta de que estaba pensando en cosas extrañas, respondió rápidamente a Arisu. Probablemente no estaba acostumbrado a la cama diferente, así que no dormí bien. En realidad, había vuelto a su cama habitual en casa y había dormido muy a gusto. Por eso se quedó dormido. Sin embargo, Arisu no lo entendía. Después de todo, desde ese día, nunca había experimentado lo que era dormir demasiado. Pero ahora que los estudiantes han regresado a las aulas, también significa el comienzo de un nuevo semestre, dijo. Sí. La fecha actual es el 1 de octubre. Las vacaciones escolares han terminado y todos los estudiantes han regresado a clases. Por ser el día 1, a las 7 en punto, todos los carnets de estudiantes recibieron puntualmente puntos privados transferidos desde la escuela. Outaro recibió 3 mensajes de transferencia. Se han acreditado 205.100 puntos en su cuenta. Remitente, XF10001 se han acreditado 1.000.000 de puntos en su cuenta. Remitente. Desconocido nota. Asignación mensual. Se han acreditado 1.000.000 de puntos en su cuenta. Remitente, y Yori Shiina la primera y la segunda transferencia ya eran familiares, pero la tercera fueron puntos transferidos de la colección de clases de Kakeru. Durante el festival deportivo, la clase D violó las reglas y fue denunciada por Outaro. Para evitar la expulsión, acordaron pagar 10 millones de puntos como compensación. Su clase no tenía tanto dinero en ese momento, así que firmaron un pagaré. Ahora aún les quedaba 1.000.000 por pagar. El último pago lo hizo Iyori. Esto confirmó lo que le había dicho. Kakeru, de la clase D, había renunciado como delegado de la clase. Él se había dado por vencido, y ella había asumido el cargo. Esto significaba que se centraría únicamente en los puntos. Este semestre, la clase A debe prestar atención a la clase D, dijo Outaro después de considerarlo un poco. Como estudiante de primer año, consideró que valía la pena contribuir a su clase. Así lo advirtió Arisu. Los estudiantes de la clase D cambiarán su estrategia el próximo semestre. Los puntos de clase ya no son importantes para ellos, así que les importarán más los puntos privados. Esta evaluación se basó en las declaraciones de Iyori y su predicción de sus acciones. Sin Kakeru, la clase D sería como un cuerpo sin un brazo. Los estudiantes caerían en el caos. Iyori no podría controlarlos, ya que no tenía capacidad para la violencia. Sin embargo, probablemente primero conseguiría puntos para garantizar las condiciones de vida de los estudiantes.
Incapaz de usar la fuerza, intentaría ganarse el apoyo de sus compañeros. Luego utilizaría todos los métodos posibles, aprobar exámenes especiales y vender puntos, para lograr sus objetivos. La estrategia era clara. Acumular puntos rápidamente y luego esperar a la graduación para canjearlos con la escuela por dinero en efectivo. Ganar dinero y graduarse sería una experiencia que valdría la pena en la escuela secundaria. Dada su experiencia, Outaro sabía que cuando el dinero es el objetivo, la gente a menudo recurre a métodos cuestionables. ¿Entonces Kakeru todavía quiere hacer algo?, preguntó Mei desde la derecha de Arisu. Pero según nuestra información, rara vez sale de su dormitorio. Y cuando ha aparecido últimamente, se ha mostrado notablemente frío y distante. Outaro. Y Arisu. Interrogación de cierre. Mei de repente sintió que se había topado con una conversación incómoda. Regresó rápidamente a su asiento. En ese momento. Buenos días a todos. Su profesor Tomonari apareció en la puerta del aula. Primero, espero que hayan tenido unas felices vacaciones. Como pueden ver por los puntos privados que recibieron, ganaron el examen de emparejamiento al final del semestre pasado. Y. Escribió en la pizarra los puntos iniciales de clase del nuevo semestre para las 4 clases, junto con las diferencias de puntos entre ellas. Clase A. 2051 puntos Outaro. Clase B. 920 puntos Onami. Clase C. 530 puntos Suzune. Clase D. 520 puntos Kakeru. Bueno, entonces Ikmei, tras recuperarse de su anterior incomodidad, preguntó. ¿El anuncio del examen especial que se realiza el primer día de cada mes, es hoy también? Sí, respondió Tomonari. En esta escuela hay exámenes especiales cada mes, y espero que te estés acostumbrando. ¿Ahora? Hizo una pausa antes de explicar las reglas. El primer examen del nuevo semestre fue sencillo. El examen cubriría el material de clase del mes siguiente. Se evaluarán 5 materias: física, matemáticas, inglés, química y biología. Las recompensas dependían del promedio de la clase. Las clases con un promedio de 80 o más recibirían el máximo de 100 puntos. Las que promediaran entre 60 y 79 recibirían 50 puntos. Si algún estudiante reprobaba, no se le otorgaban puntos y se enfrentaba a la expulsión. Además, este examen definitivamente cubrirá material de los nuevos libros de texto que acabas de recibir, agregó Tomonari. Las implicaciones eran claras. Outaro apoyó la barbilla en su mano izquierda. Para analizarlo de forma sencilla, algunos de los exámenes especiales de esta escuela permitían a los estudiantes comprar exámenes anteriores. Pero ahora habían recibido libros de texto de nueva edición, que se usaban por primera vez este año. Esto significaba que comprar exámenes anteriores ya no era una opción, y los temas de los exámenes dependerían completamente de la planificación de sus profesores. Esto solo significaba una cosa: una verdadera prueba de capacidad. Los estudiantes tendrían que confiar en su propio esfuerzo. El primer examen escrito después de la inscripción evaluó a los estudiantes sobre viejas preguntas, enseñándoles a pensar con flexibilidad y adaptarse. Pero ahora, sin exámenes anteriores para comprar ni preguntas creadas por los estudiantes, la escuela estaba enviando un mensaje claro. A pesar de las reglas únicas de allí, los estudiantes todavía necesitaban una capacidad académica real. Simplemente intentar manipular el sistema no funcionaría. En este punto y este examen no debería ser un problema para nosotros en la clase A, dijo Mei. Sí. Incluso Masumi, quien había asistido a las clases de Rokusuke, se sintió tranquilo. Esta era la confianza de los estudiantes de la clase A con su sólida formación académica. Ahora solo estaban concentrados en asegurar la recompensa máxima de 100 puntos de clase. Pero para otras clases, esto sería una pesadilla. En la clase B. Probando el contenido de la clase del primer mes, Eri. En la clase de Onami, los estudiantes escucharon las reglas del examen explicadas por su profesora, Chie. Como de costumbre, las reglas se anunciaron el día 1 y los exámenes se celebrarían a finales de mes, alrededor del 27. Esta vez no fue diferente. Sin embargo, el período de exámenes sería más largo. Tendrían que realizar los exámenes durante 2 días y medio, el 27, el 28 y el 29. La mayoría de los estudiantes de la clase tenían habilidades académicas decentes, aunque no excepcionales, y algunos estudiantes estaban rezagados. Pero eso estaba bien.
Organicemos un grupo de estudio, dijo Onami. Nadie objetó. De hecho, la clase B tenía muchos estudiantes bien educados que, de hecho, sentían más presión con exámenes que podían manipularse mediante lagunas legales. Preferían desafíos que no tuvieran atajos y dependieran únicamente del esfuerzo. Así que los estudiantes de la clase B vieron el segundo semestre como un semestre lleno de oportunidades. Esperaban que todos los exámenes especiales de este semestre pusieran a prueba sus verdaderas habilidades. Chapter 256. Chapter 257 A. Primero justa substitute ten. Luego estaba la clase C. Después de unas vacaciones de verano, espero ver evidencia de su crecimiento. Sae concluyó la clase con estas palabras tras anunciar los detalles del examen, dejando la mayor parte de la clase a los estudiantes. Esto los dejó confundidos. Siento que Chabashira-sensei se ha vuelto aún más distante que antes, dijo alguien. Sí. Sae había perdido todo interés en la clase C. Ahora solo actuaba como una profesora normal. Pero esta era solo una opinión minoritaria. La mayoría de los estudiantes pensaban, ¿qué? Entonces esta vez es un examen escrito de verdad. ¿No hay otra forma de evitarlo? Bueno, de todas formas no tenemos dinero para atajos, hoy fue el primero. La escuela había depositado 52.000 puntos. Pero tuvieron que transferirlos hasta el último a Insuke, quien a su vez se los transferiría a Rokusuke y Suzune. Esto era del examen de la isla, su parte del examen de admisión. Nadie podía discutirlo. Además, habían perdido el acuerdo de apuestas con Outaro de la clase A, por lo que no tenían absolutamente ningún motivo para quejarse. Desde el mes pasado, algunos estudiantes ya se habían quedado sin puntos y comenzaron a pedir prestado a compañeros que aún tenían algunos. Al mismo tiempo, algunos estudiantes habían empezado a actuar como espías para otras clases. Cuando amigos cercanos lo descubrieron, exigieron una parte o ayuda para conseguir referencias. Así que la atmósfera en la clase C había empeorado aún más. El precio que pagaban otras clases para reclutarlos como espías también había empezado a bajar. De 50.000 al mes, se redujo a 30.000, o incluso a 20.000. Inicialmente, solo unos pocos de los 40 estudiantes fueron contactados por estudiantes de otras clases. Ahora, más de una docena han tenido contacto con clases externas. En otras palabras, la clase C siguió siendo una clase tipo tamiz. Sin embargo, todavía había gente que quería salvar la clase. Ese era Kikim, no, bromeaba, Insuke. El amable joven de cabello verde claro se levantó. Maestro, este examen solo ofrece una recompensa máxima de 100 puntos de clase. Los puntos de clase existentes pertenecían a Suzune y Rokusuke. Él lo sabía perfectamente. Pero si pudieran ganar algunos puntos, todos tendrían gastos de manutención. Sin embargo, y la recompensa máxima son 100 puntos de clase, dijo Sae. Y te sugiero que te concentres en asegurarte de no suspender. El contenido de este examen se basa en los nuevos libros de texto que acabas de recibir. Son nuevas ediciones. Su respuesta básicamente le decía a Insuke que no había atajos para este examen. Tendrían que estudiar bien. Menji, ¿puedes realizar otra sesión de estudio? Kanji Ike, sentado en el medio, ya había dejado su asiento y se acercó al profesor. Rokusuke había organizado sesiones de estudio al final del semestre pasado y durante las vacaciones de verano. Algunos estudiantes habían participado, pero la mayoría de los que tenían dificultades se habían negado. Ahora, sin atajos disponibles, necesitaban asegurarse de no fracasar y ser expulsados. De repente, el asiento de Rokusuke quedó lleno. Vaya, te aconsejé que estudiaras mucho antes, de hecho, ya te di una oportunidad. No soy de los que miran al pasado. Rokusuke sacó un pequeño espejo para examinarse. Como genio, su disposición a enseñar a la gente común ya era bastante generosa. Enseñar a quienes antes lo habían rechazado no solo se trataba del valor de su enseñanza, sino que devaluaría su propia existencia. Entonces solo podemos preguntarle a Hirata. Después de que Rokusuke se negó, Kanji y los demás acudieron en masa hacia Insuke. Rokusuke. ¿Ves? Por eso no quería enseñarle a cualquiera. Sentado discretamente cerca de la ventana, Kiyotaka observaba a sus compañeros en silencio. Aunque su presencia no era imponente, siempre observaba atentamente a los demás. Respecto a Rokusuke, Kiyotaka sospechaba que ya tenía algo planeado.
Dado que parte de los puntos de clase le pertenecían, naturalmente querría proteger esa inversión. Este examen no descontaba puntos de clase. Solo ofrecía la expulsión a los estudiantes reprobados o puntos de clase adicionales como recompensa. Así que los puntos actuales de Rokusuke no corrían peligro. Kiyotaka se preguntó si Rokusuke había formulado una estrategia. Probablemente había llegado a la conclusión de que a ciertos estudiantes de su clase no se les podía enseñar y que solo los hundirían a todos. Si ese fuera el caso, ¿qué tal si permitimos que algunos estudiantes fracasen? Esto serviría como advertencia y también para eliminar a quienes están frenando la clase. La idea tenía mérito. Mientras Kiyotaka pensaba, notó que la chica de cabello negro se detuvo momentáneamente al recibir el nuevo libro de texto. Esta reacción tenía sentido. Tras pasar todo el verano en la biblioteca, Kiyotaka sabía que Suzune había estado sacando libros prestados, principalmente libros de texto para el siguiente semestre. Ahora la escuela usaba ediciones nuevas que no estaban disponibles en la biblioteca. ¿Su verano de estudios avanzados fue en vano? No, siguió siendo valioso. Aunque las ediciones de los libros de texto habían cambiado, la mayor parte del contenido seguía siendo el mismo. Simplemente tendría que repasar las diferencias. De hecho, para estudiantes diligentes como ella, este examen sencillo sería realmente tranquilizador. ¿Los demás también se sentían seguros? Sí. Los estudiantes que habían participado en las sesiones de estudio de Rokusuke se sentían seguros. Sus habilidades académicas habían mejorado significativamente, así que ni siquiera enfrentarse a un nuevo examen les asustaría. El teléfono de Rokusuke se iluminó con varios mensajes. Solo le echó un vistazo antes de dejarlo. Sabía que eran mensajes de agradecimiento de los alumnos que habían asistido a sus clases. Sin embargo, algunas personas estaban pensando en asuntos completamente ajenos al examen. Kikin-chan, parece que no estás de buen humor. ¿Será porque tienes que organizar sesiones de estudio para todos? Entre las chicas, la alegre Mei Yuan preguntó con curiosidad. Como su amiga, había notado que Kikim había estado de mal humor últimamente, especialmente hacía un tiempo y anteayer. No, no. Kikim negó rápidamente con la cabeza. Acabo de pensar en algo que no me gusta. Como ángel de la clase, Insuke definitivamente organizaría sesiones de estudio para los chicos, y para el lado de las chicas, probablemente tendría que contribuir también. Aunque algunas chicas se habían unido a las sesiones de estudio de Rokusuke y tal vez no necesitaran ayuda, todavía había otras que sí la necesitaban. Y en momentos como este, lo mejor era sacar el arma más grande. Llevaré a Orikita conmigo, dijo Kikim. Organizaremos un grupo de estudio juntas. No quiero que ninguno de nuestros compañeros se quede atrás. Espero de verdad pasar mi vida en la preparatoria con todos en la escuela. Ah, Kikim-chan, ¿realmente valoras la amistad? Algunas de las chicas que esperaban que Kikim organizara una sesión de estudio se sintieron conmovidas. Kikim. No estaba de buen humor. Era hora de ayudar a Suzune a subir sus puntos, lo cual era repugnante. Además, ella realmente había pensado en algo desagradable. Su mirada se desvió por un momento hacia Maya, que estaba charlando con Kei. Ambas chicas habían asistido a las sesiones de estudio de Rokusuke, por lo que probablemente no necesitarían unirse a esta recién organizada. Pero Maya, ¿quién hubiera pensado que eras un tipo tan agresivo? Al cuarto día de la cita de Maya y Outarou, durante su segundo encuentro semanal, Kikim perdió su primer beso. Fue bastante imprudente. Ella entendió claramente lo sucedido. Probablemente había planeado meticulosamente citas seguras para Outarou y Maya, pero al final, Maya lo besó. Probablemente lo dejó desconcertado, lo que lo llevó a buscar a Kikim después. Y ahora, sus interacciones semanales también incluían besos. Esto hizo que Kikim se sintiera profundamente incómodo. Parecía una relación apasionada, ¿no? Para lidiar con los nuevos estudiantes que llegarían el próximo semestre, necesitaba desesperadamente el poder de Outarou, por lo que negarse no era realmente una opción. Participar en tal intimidad sin ser pareja le resultaba realmente desagradable. ¿No se estaba convirtiendo en su amante? Esa no es una reputación que nadie querría. Mientras tanto, en el primer año clase D. Aunque las notas de todos son pésimas, han mejorado un poco después de estudiar durante las vacaciones de verano. Pero Saturn, que llevaba gafas, se encontraba en el podio.
No había participado en esa batalla en la azotea, así que no tuvo una experiencia tan impactante. Más bien, sentía que si Kakeru había caído y no se le podía convencer de regresar, la clase tendría que salvarse. Aunque Kakeru había transferido la autoridad a Iyori, ella no era buena en ese tipo de trabajo en primera línea, por lo que él intervino para ayudar. El profesor Kazuma se quedó a un lado. Se subió las gafas con cuidado, pero sus ojos carecían de energía. El cartel de la clase todavía decía primer año clase D. Después de que terminó el examen de emparejamiento, él y Chie de la clase B fueron llamados a la oficina del presidente y elogiados. Esto era de esperar. Durante el examen de emparejamiento, aunque los estudiantes conocían las preguntas de los demás, obtener 100 puntos por persona demostró una gran cohesión y esfuerzo. Era suficiente para impresionar a cualquiera. Como resultado, ambas clases recibieron excepcionalmente 50 puntos de clase. Con una diferencia de 10 puntos, la clase estaba lista para ascender a la clase C. Sin embargo, el sueldo del tutor no aumentó. Kazuma sabía que Kakeru y los demás habían perdido puntos durante las vacaciones de verano por dañar cámaras, así que la clase había regresado a la clase D. El proceso había sido bastante severo. Porque Kakeru y los demás estaban heridos, Ese joven ya había renunciado a su puesto como representante de la clase. Se había acercado a Kakeru en privado, pero aún así se rindió. Entonces, si la clase no ascendía, ¿cuándo podría saldar sus deudas? Por eso odiaba a las mujeres. Si no las hubiera conocido, no lo habrían engañado para pedir dinero prestado. Kazuma se distrajo con estos pensamientos. Mientras tanto, Satoru continuó hablando. Sin atajos disponibles esta vez, necesitarían continuar con sus esfuerzos de estudio, mantener sus sesiones de estudio y adherirse al horario de tutoría diaria de 7 a 9 p.m. Sin embargo, y dadas las habilidades actuales de nuestra clase, pagaremos para que Kmenji de la clase C nos ayude, añadió Satoru. El trato es que si nos garantiza que no reprobaremos y ganamos puntos de clase en este examen, le daremos 50 puntos. Este enfoque era claramente diferente del estilo de liderazgo anterior de Kakeru. Era puramente transaccional. Mio había asistido a esas sesiones de estudio y para el sexto día, había experimentado lo que Rokusuke llamó iluminación. Tras ese gran avance, estudiar se volvió mucho más fácil. Estaba segura de que no suspendería después de tanto estudiar. Pero ahora, Iyori estaba estableciendo un acuerdo directo y mutuamente beneficioso con Rokusuke. Ibuki. Miró a Kakeru. Aunque estaba presente en clase, nadie le prestaba atención. Se sentó a leer un libro fríamente, aparentemente indiferente a esta decisión. Con esto, el tirano de la clase D finalmente había caído. Durante la pausa del almuerzo, Outaro y Arisu almorzaron juntos. En lugar de regresar al aula para descansar después, acordó reunirse con Suzune y Kikin para intercambiar opiniones sobre el examen especial. Pero primero lo primero. Déjame estrecharte la mano. Cuando las dos chicas se acercaron, extendió su mano hacia Suzune. Suzune. Ella lo miró en silencio, luego levantó la mano derecha y tomó la de él. El apretón duró unos 10 segundos antes de que Outaro lo soltara. Kikin. Al llegar, ella fue testigo de toda esta escena. A pesar de todo, Kikin mantuvo su sonrisa angelical. Sin embargo, por dentro, hervía de fastidio. La relación entre Outaro y Suzune claramente seguía siendo buena, lo que confirmaba lo que había dicho. No podía imaginar el proceso de salir con Suzune, pero podía imaginarse casarse con ella. Pero, Outaro, ¿no estás siendo excesivo? Tú y Suzune solo se dan la mano. Sin embargo, sigues adquiriendo experiencia en citas en otros sitios mientras haces exigencias irrazonables. Maldita sea. ¿De verdad se había convertido en la sustituta de esta chica? ¿Estaba ella cumpliendo pasivamente el papel de responder a las demandas de un amante en nombre de Suzune? Este examen especial, dijo Outaro, no ofrece ninguna oportunidad de ganar dinero. Oh. Suzune, que había venido a hablar sobre el examen, permaneció tranquila al enterarse de que no había dinero de por medio. Entonces, ¿por qué Oreki-kun nos invitó aquí? Preguntó Kikin con una expresión linda. Esta vez, dijo Outaro, espero que ambos puedan mantener su imagen pública. Eso significa organizar sesiones de estudio y cosas así. También deberían aumentar un poco su popularidad, especialmente tú, Orikita-san.
Recibí los puntos de clase que acumulaste mientras comía. Pero ahora los estudiantes de la clase C no tienen dinero, lo que fácilmente podría generar resentimiento. Como precaución, es mejor aumentar tu popularidad. Ah, claro. Entonces todavía se trata de aumentar la popularidad de Suzune. Kikim no estaba feliz. Chapter 257. Chapter 258 de News y The Task. Outaro sugirió que Kikim ayudara a Suzune a participar en un grupo de estudio para aumentar su popularidad. Esta sugerencia fue cuidadosamente meditada. La clase de Suzune había sido promovida de la clase D, y algunos estudiantes, sin puntos, ya se habían convertido en espías financieros. Su clase se había convertido en un colador. Este comportamiento demostró la facilidad con la que estos estudiantes podían ser manipulados por personas de otras clases. Podían ser controlados por la clase A o cualquier otra clase. Particularmente en la clase B, comenzaron a surgir reacciones, con ángeles que empezaban a caer, una situación que exigía atención. Parecía intrigante que Ángel se había vuelto oscuro. Durante el examen por parejas, Outaro le preguntó al profesor Tomonari sobre el castigo, quien explicó que provenía de una orden del nuevo director. No cabía duda de que este director era alguien orquestado por el padre de Kiyotaka. Su misión específica era expulsar al hijo del jefe. Mientras Kiyotaka permaneciera en la clase, el nuevo director los perseguiría y otros podrían convertirse en daños colaterales. En cuanto a Suzune, ella seguía transfiriéndole puntos privados por valor de 270 puntos de clase mensualmente. Si bien se trataba de una transacción entre ellos, para otros parecía que Suzune se estaba quedando con 320 puntos exclusivamente para ella. Aunque ella merecía esos puntos, con todos los demás luchando económicamente, ¿no podía mostrar más consideración? Esta situación fácilmente invitaba al resentimiento. Los estudiantes de su clase eran diferentes a los de las clases A, B e incluso de Kakeru. Solo gastaban dinero en asuntos que les concernían y eran reacios en otros aspectos. En pocas palabras, estas personas no eran confiables. Dado que el nuevo director no abandonaría su objetivo de expulsar a Kiyotaka, los exámenes futuros probablemente incluirían más elementos de expulsión. Esto fácilmente podría convertir a Suzune en un chivo expiatorio. El plan de Outaro fue una respuesta para evitar que ella se convirtiera en un daño colateral en la situación de Kiyotaka. La estrategia era clara: aumentar su popularidad. Si algo sucedía, sacrificar a otros. Tenía información sobre 7 estudiantes de la clase C que habían contactado con otras clases. Esta evidencia los convertía en posibles candidatos para el sacrificio si fuera necesario. Aunque no sea ético, cualquiera que se convierta en espía debe estar preparado para afrontar las consecuencias. ¿Entiendes esto, Kikim? También se te considera a alguien que traicionó a la clase. Outaro observó a la chica que mantenía su fachada de inocencia mientras en su interior resentía tener que ayudar a aumentar la popularidad de Suzune. Decidió que esa noche, durante su primera de sus 2 reuniones semanales, le explicaría adecuadamente la gravedad de su traición durante el festival deportivo. Curiosamente, por sugerencia del propio Kikim, sus reuniones de 2 veces por semana se incrementaron a 3 veces por semana. Después de que los tutores anunciaran las reglas del examen el día 1, los estudiantes se dieron cuenta de que este requería estudio directo, sin atajos. Todos comenzaron a prepararse por su cuenta. Los alumnos de segundo año organizaron una sesión de estudio en el segundo piso de la biblioteca. Inicialmente, querían usar el 4.º piso, pero descubrieron que los alumnos de último año ya habían reservado el espacio, colocando libros para reservar asientos. La situación era peor de lo esperado. Incluso las zonas de primer año estaban ahora ocupadas por estudiantes de cursos superiores que normalmente no estudiaban allí. Esto sugirió que los estudiantes de último año enfrentarían el mismo examen especial este mes. Una prueba escrita que requería un estudio sencillo y sin atajos. Tras considerar sus opciones, Onami y sus compañeros reservaron una tienda de té de burbujas compuestos, diferentes a la de Miyagi, de 19 a 21. Esto les permitió disfrutar de una bebida mientras estudiaban. Los estudiantes de la clase B eran hábiles para equilibrar el trabajo con el disfrute. Outaro reconoció que probablemente esta era su forma de manejar la tensión. Claramente, los estudiantes de la clase B estaban decididos a obtener el máximo de 100 puntos de clase en este examen. Los estudiantes de la clase B eran naturalmente más diligentes.
Outaro los había notado estudiando independientemente en la biblioteca incluso cuando no se acercaban los exámenes. El estudio intensivo fue su punto fuerte, lo que hizo que este examen se adaptara bien a su enfoque. En cuanto a la clase C, Kikim siguió las instrucciones de Outaro y trajo a Suzune a la sesión de estudio. Se encargaron de coordinar el grupo de estudio de las chicas. Pero y no lo soporto y en el segundo día de la sesión de estudio. Horikita no solo no comprende los sentimientos de la gente, sino que ni siquiera se comunica bien. Dice cosas como, ¿por qué reprobaste? ¿Ni siquiera sabes resolver ecuaciones lineales básicas? No puedo enseñarte. Y luego, si prestaras atención en clase, no necesitarías ayuda. ¿Qué hacen en clase? Kikim expresó sus frustraciones. A pesar de estas quejas, todos sabían que el rendimiento académico de Suzune era excelente. Tras matricularse, durante el examen escrito anterior, Suzune había obtenido deliberadamente 51 puntos exactos en cada asignatura para bajar el promedio de la clase y ayudar a los estudiantes con dificultades. Esta estrategia impulsó su popularidad en aquel momento. Pero ese incidente había ocurrido hacía bastante tiempo. Los alumnos de su clase rara vez reconocían las contribuciones pasadas. No apreciaban lo que alguien había hecho antes si uno insistía en mencionarlo. Como resultado, su popularidad estaba disminuyendo. Entonces, vamos a calmarnos, dijo Outaro. No fuerces las cosas con Horikita. Si se convierte en un objetivo por problemas de popularidad, elegiré a los espías que desertaron a la clase como candidatos para la expulsión por sacrificio. Kikim. Suzune ahora estaba recibiendo dinero de la clase. Las transferencias debían realizarse tan pronto como se depositaran los puntos. Aunque no era la parte de todos, este acuerdo se había acordado con Suzune y Rokusuke desde el principio. Era innegable la incomodidad de que te depositaran puntos en tu cuenta para luego transferirlos inmediatamente a otra persona. En cuanto a Rokusuke, después de dirigir 2 sesiones de estudio consecutivas para la clase, muchos estudiantes comenzaron a apreciar bastante sus esfuerzos. Pero la situación de Suzune era un poco peor. Por eso Outaro sugirió que participara en la sesión de estudio. Pero estaba fracasando por completo. Necesitaba ayuda para suavizar las cosas y ajustar el ambiente. La declaración de Outaro reveló un cambio en su estrategia. Al principio, quería aumentar la popularidad de Suzune para protegerla de ser un objetivo. Ahora, no le importaba si se convertía en un objetivo. Sacrificaría a los espías. Entonces, ¿si me consideran como blanco de expulsión?, preguntó Kikim vacilante. ¿Serías el objetivo?, respondió Outaro. Lo odio, es de la clase D. Si se expone el incidente del festival deportivo, me atacarán también. La primera mitad de su oración permaneció en su inocente modo de pequeña Kikim, pero la segunda mitad se transformó completamente en su oscura personalidad. Más bien, definitivamente me atacarían. Incluso si fuera el angelito querido, a la hora de elegir a quién expulsar, sin duda me elegirían a mí. Parece que entiendes bastante bien a tus compañeros de clase. Además, Kikim hizo una pausa por un momento, si realmente hay que expulsar a alguien, seríamos Karuizawa o yo. ¿Por qué? Porque todavía les estamos prestando dinero a nuestros compañeros de clase, dijo Kikim. Ah, ya veo. Quieren expulsar a los acreedores para no tener que pagar los préstamos. Outaro encontró esta sugerencia un tanto novedosa. Él consideró que si su sugar mommy superior hacía demandas excesivas, simplemente podría gastar 20 millones para enviarla a graduarse con los estudiantes de tercer año que pronto se graduarían, o pagarle directamente al presidente para que consiga trabajo para ella fuera de la escuela. Con eso cumpliría con sus obligaciones. Pero esto todavía requería ganar dinero. Para el nuevo semestre, decidió fijarse una meta financiera: ganar una cantidad modesta. Bip. En ese momento, Outaro escuchó un tono especial que le resultó familiar, uno que reconoció de inmediato. Felicitaciones, el anfitrión ha activado una tarea secundaria. Tarea secundaria. Gana 100 millones en 300 días. Requisito de la tarea. En 300 días, extraer 50 millones de los estudiantes de último año y 50 millones de los estudiantes de primer año. Duración de la tarea. 300 días. Recompensa de la tarea. Proyección astral. Castigo de tarea. Kikyo será aplastado por Ichika Amasawa. Progreso de la tarea. 0%. Apareció una misión justo después de que pensé en ello. Outaro comprobó la recompensa de la misión.
Proyección astral. Permite que tú o otras personas abandonen sus cuerpos. Si el alma no entra en un cuerpo en un minuto después de la separación, existe el riesgo de ser borrada. Sin embargo, cuando la usa el anfitrión personalmente, no es necesario entrar en el cuerpo de otra persona. Esta habilidad parece bastante útil. Si pudiera proyectar mi alma, podría volar. Sería una experiencia interesante. Además, también puedo hacer que las almas de otros abandonen sus cuerpos. Si hiciera que el alma de Kikim, a quien no le gusta Suzune, abandonara su cuerpo e intercambiaran cuerpos, ¿mejoraría su relación? Chapter 258. Chapter 259 A God Class, but full of spies. Bien. Outaro aceptó esta misión. Sin embargo, castigo de tarea. Kikyo será aplastado por Ichika Amasawa. Abrió los detalles del castigo. Cuando Kikim pase a segundo año, se encontrará con un pequeño demonio de un curso inferior que la superará por completo y obtendrá su oscura historia, Kushida. Outaro miró a Kikim. ¿Conoces a Ichika Amasawa? ¿Ichika Amasawa? Nunca he conocido a nadie con ese nombre. Oh. Entonces será mejor que tengas cuidado, dijo Outaro. Ella conoce tu oscuro pasado. Se matriculará como estudiante de primer año. ¿Qué demonios? Había venido hoy solo para quejarse de Suzune, pero en cambio recibió información que la hizo cuestionar su propia existencia. ¿De verdad se matriculará una nueva estudiante tan problemática? Esta revelación hizo que el rostro de Kikim perdiera la sonrisa durante varios días. A medida que pasaba el tiempo, todos se centraron en sus estudios. Sin embargo, cabe destacar dos acontecimientos. El primero fue: Oreki, ¿te has enterado? La chica de cabello plateado sentada a su lado inició una conversación. La clase D ha pedido ayuda externa. La clase de Kakerushi había buscado ayuda externa. Esta vez, Rokusuke no impartió una sesión de estudio en la clase de Outaro. Según él, quienes querían aprender ya habían aprovechado la oportunidad. Él les había dado una oportunidad generosamente. Si no la aprovechaban, no era culpa suya. En cambio, fue directamente a la clase D, donde impartía un curso de 14 días. Ya estaban en el 9º día. Varios estudiantes de la clase D habían empezado a comprenderlo, e incluso los que no lo habían entendido aún podían con el examen. Al fin y al cabo, solo cubría el material de un mes, lo que lo hacía relativamente fácil de manejar. Pero había mucho en juego. Si alguien de la clase D reprobaba el examen, le debería a Rokusuke 1.000.000 de puntos como compensación. Si todos aprobaran y ganaran puntos de clase, Rokusuke recibiría puntos equivalentes al valor de 50 puntos de clase de su clase hasta la graduación. N de transacción. 50 CPX 100 puntos privados X 40 estudiantes igual 200, 000 puntos / M. Y si contamos solo 2 años, equivale a 4.800, 000 puntos o yenes. Aunque ya es inmensamente rico, sigue siendo un trato que vale $32, 285,76 por 14 días de clases, al tipo de cambio actual. La clase D invitó a Rokusuke principalmente para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos con bajo rendimiento. Esto también los prepararía para el próximo examen difícil, previniendo así otra situación desastrosa. Tus perritos son bastante convenientes, dijo Arisu. Hizo este comentario porque la información de Outaro era mucho más detallada de lo que ella sabía, especialmente sobre el costo del trato entre la clase D y Rokusuke. Supuso que él también debía tener informantes en la clase D. En realidad, esto se debió a que Kakeru se había retirado, delegado su autoridad y dejado de manejar las cosas, lo que significaba que no había estado tratando con Shio y los demás. En cuanto a Iyori, ella no consideró esta información particularmente secreta, por lo que habló libremente sobre ello. Por eso Shiso y los demás informaron las actividades de su clase a Outaro. Después de todo, Iyori probablemente solo quiere ganar dinero ahora, ¿verdad? El segundo desarrollo fue: Air y Sakura me siento muy tranquilo. Air y ya no estaba preocupada por los exámenes que requerían un estudio intensivo. Outaro la consideraba una persona muy trabajadora. Sus logros eran el resultado directo de su propio esfuerzo. Y hubo otra buena noticia. Kei Karuizawa creo que lo tengo. Kei finalmente le envió un mensaje a Outaro una noche. Aunque fue de las primeras en asistir a las sesiones de estudio de Rokusuke, no lo había comprendido hasta ahora.
Había ido acumulando conocimiento siguiendo su guía, esperando el momento en que finalmente la iluminara. Una vez que lo consiguiera, estudiar sería mucho más fácil. Outaro había visto este estado antes con su hermana. Su hermana era muy eficiente, pero no siempre lo había sido. Al principio, tenía notas promedio y no destacaba en clase. Sin embargo, durante unas vacaciones de verano, mientras hacía la tarea, de repente lo entendió. Después de eso, se convirtió directamente en la mejor estudiante de su clase. Luego lo animó a leer muchos libros y, finalmente, después de acumular suficiente conocimiento, él también alcanzó ese estado. Esto le dio a Outaro una idea del método de enseñanza de Rokusuke. Su enfoque buscaba ayudar a los estudiantes a alcanzar este estado de comprensión para que luego pudieran progresar de forma independiente. Outaro Oreki, felicitaciones. Estudiar será más fácil ahora. Él escribió en respuesta. ¿Qué, Karuizawa, podemos vernos esta noche? Su mensaje llegó rápidamente. Outaro no respondió de inmediato. Luego Kei envió otro mensaje. Kei Karuizawa, aunque lo tengo, quiero estudiar. Espero que puedas enseñarme. Outaro. Está bien. Creyó que podía complacer su petición. Después de tener una sesión de estudio solo ellos dos, su conclusión fue. A Gyarus aparentemente no le gusta mucho estudiar. Después de esto, en la tarde del día 16 después del colegio, Outaro fue invitado por Kikim, o más precisamente, por Imsuke de la clase C. Se conocieron en un café. Imsuke era un chico de cabello verde claro y rasgos delicados, conocido como el Hirata de todos. También fue una de las personas dispuestas a mantener una relación de compañeros de clase y pagar por información cuando Outaro visitó su clase para vender información el primer día de clases. Era una persona relativamente disciplinada y racional. Según la observación de Kikim, Imsuke probablemente albergaba algo en su interior, y su actual comportamiento de buen chico era todo para compensar eso, fuera lo que fuese, como un remedio patológico. Esto se hizo evidente durante el festival deportivo. Tras inscribirse, Imsuke se unió al club de fútbol, pero para aliviar los conflictos entre compañeros, lo dejó para mantener la armonía en la clase. En otras palabras, puso las cuestiones de clase en primer lugar. Así que su acción actual fue... Si se trata de pedir prestados puntos, Outaro hizo una pausa. Probablemente no sea posible. Ya veo, y la expresión de Imsuke mostraba visiblemente decepción. Outaro había dicho esto casualmente, pero Imsuke en realidad había venido con la intención de pedir dinero prestado. Tal vez pensó que los estudiantes de su clase no tenían puntos restantes y esperaba obtener algunos fondos de ayuda. Claro, también es posible que descubriera que, aunque a sus compañeros no les quedaban puntos, aún tenían dinero para comida. No era dinero prestado, así que podrían haber recibido subsidios de estudiantes de otras clases. Y el alivio de otras clases no es realmente alivio, sino espionaje, ¿verdad? Así que finalmente descubrió que los estudiantes de la clase habían cambiado. Outaro dudaba que la presencia de espías molestara a Imsuke, ya que su prioridad era mantener las relaciones entre sus compañeros. Probablemente pasaría por alto que los estudiantes se convirtieran en espías solo para conseguir comida. En pocas palabras, a diferencia de sus compañeros de clase, Imsuke probablemente consideraba que la promoción de clase era algo completamente secundario. La clase de Kikim claramente había formado a varios estudiantes talentosos. Esto explicaba por qué Sae inicialmente quería que Suzune dirigiera la clase, ya que había bastantes estudiantes problemáticos. A través de la red de información de Kei, Outaro se enteró de que más allá de la lista de alborotadores de Kikim, también estaba Chiaki Matsushita, quien normalmente se mezclaba bien con los demás. Kei sugirió que la niña podría estar ocultando sus verdaderas habilidades, tanto académicas como atléticas. Esta observación provino de alguien familiarizado con las apariencias. Kei comprendió que mantener cierta imagen requería un comportamiento constante, lo que le permitió notar detalles sutiles sobre Chiaki. Desde este ángulo, la clase de Suzune fue realmente notable. Pero si no podían eliminar a los numerosos estudiantes que los frenaban, la clase no tenía ninguna posibilidad de avanzar. Y Outaro sabía que Imsuke no había venido solo a pedir dinero prestado. Chapter 259. Chapter 260 Strategy for Passing and Score Manipulation. En realidad, dijo Imsuke, por favor, enséñanos cómo aprobar este examen.
Ya veo. Así que por eso vino. Outaro miró el asiento a su lado, donde Kikim mantenía su apariencia de pequeño ángel después de ser invitada a salir. Parece que Insuke no le había revelado su verdadero propósito de antemano. Pero si ella está dispuesta a ayudarlo con este favor, entonces probablemente descubrió el secreto de lo que hay en el corazón de Insuke. Outaro no comprende del todo a Kikim. Ella siempre mantiene su imagen de angelito, usando su cercanía para acortar distancias rápidamente con los demás, convirtiéndose en alguien en quien confían y luego extrayendo los secretos de sus corazones. ¿Es divertido hacer algo así? A Outaro le resulta problemático. Ganarse la confianza de alguien significa entrar en el reino de la verdadera amistad. Un verdadero amigo es como la relación entre Ryo Futaba y Sakuta Azusagawa en la novela ligera que leyó, ¿verdad? Pero incluso siendo una verdadera amiga, a Ryo le molestaba que el protagonista acudiera a ella con sus problemas triviales. Finalmente, se dividió en dos personas. Ryo, la científica, y Ryo, la Gyaru. Por lo tanto, convertirse en un verdadero amigo requiere consumir mucha energía emocional y ejerce presión sobre el corazón. Y luego está el estado de Kikim pateando la barandilla. A Outaro no le parece interesante este comportamiento. Parece más bien un estado patológico. Pero ahora es hora de lidiar con este chico de todos. Actualmente están en la cafetería de Miyabi y Jinsuke está haciendo su pedido. Entonces, ¿las sesiones de estudio en tu clase no van bien?, preguntó Outaro. Sí, asintió Insuke. Es difícil coordinar a todos. Aunque una docena de estudiantes no necesitan asistir a las sesiones de estudio, cuando les pedimos que nos dieran tutorías individuales, se negaron. Y algunos estudiantes con malas calificaciones sienten que no pueden mejorar sin ayuda especializada. Ah, claro. Entonces quiere organizar clases particulares individuales. Pero estudiar es responsabilidad de cada uno, ¿para qué necesitarías ayuda individual? Si fuera Outaro, él tampoco la querría. Y lo más importante, a algunas personas se les puede ayudar, mientras que a otras no. Quienes necesitan ayuda ya han sido seleccionados por Rokusuke. En esta situación, es bastante atrevido que estudiantes con malas notas hagan tales exigencias. Sin embargo, y de hecho, hay un plan para que todos aprueben, dijo Outaro. Y es renunciar a la recompensa de este examen. Eso es. Jinsuke parecía algo indeciso. La recompensa escolar de este examen es de un máximo de 100 puntos de clase. Y aunque los compañeros de Insuke tienen puntos privados, no son realmente suyos. Así que todos pueden obtener 0 de la escuela. Deben prestar especial atención a este examen especial. Pero si renuncian a la recompensa del examen, el próximo mes los gastos de manutención de todos seguirán siendo 0. Esto es un dilema. Entonces, si renunciamos a la recompensa, podrán pasar todos. Pero Insuke es un joven que considera a todos. Su objetivo es que a sus compañeros de clase no les falte de nada. Dada esta situación. Hay un plan, dijo Outaro. Conoces la situación de los estudiantes de tu clase. El ascenso a la clase A es prácticamente imposible, así que la escuela probablemente hará la vista gorda. Esto te permite adoptar un enfoque bastante singular. Se dio cuenta de que el pequeño ángel Kikim lo miraba con interés. Incluso el dueño de la cafetería, sentado en un rincón y escuchando su conversación, los miró con curiosidad. Outaro explicó lo que tenía en mente. ¿Recuerdas las reglas del examen, verdad? Si el promedio de la clase es de 80 o más, obtienes la recompensa máxima de 100 puntos de clase. Si está entre 60 y 79, obtienes 50 puntos de clase. Reprobar significa expulsión y no se otorgan puntos de clase. Estas reglas se refieren a que todos los estudiantes aprueben con un promedio determinado. Pero recuerda, el promedio se calcula para cada clase individualmente, no para todas las clases. Outaro hizo una pausa. ¿Entiendes cómo se calculan los promedios y los puntajes para aprobar, verdad? El promedio de la clase es la suma de las calificaciones de todos, dividida entre el número de estudiantes. Y la línea de aprobación es simplemente ese promedio dividido entre 2. Esto significa que el umbral de calificación se puede controlar. Si todos obtienen una calificación de 5 o 10, todos tienen garantizado el aprobado. Llevándolo al extremo, incluso si todos puntuaran 0, tanto el promedio como la línea de aprobados serían 0. Sin embargo, esto conlleva cierto riesgo.
Una puntuación de 0 podría interpretarse como que todos aprueban o que todos desaprueban, lo que podría poner en peligro los resultados de la escuela. Así que es mejor evitar ese extremo. En su lugar, que todos aspiren a conseguir 5 o 10 puntos, algo que cualquiera puede conseguir. ¿Es eso realmente posible? Los ojos de Insuke se abrieron de sorpresa. Tendré que pensarlo detenidamente. De hecho, fue necesaria una cuidadosa reflexión. Pero su implementación sería difícil. Si esta fuera la clase A, la clase B o incluso la clase de Kakeru, los estudiantes podrían ser disciplinados de manera confiable. Los compañeros de clase de Suzune, sin embargo, eran diferentes. Muchos se preocuparían por la traición. Algunos, inevitablemente, romperían el acuerdo y obtendrían una puntuación superior a la convenida. Esto elevaría la barrera para aprobar, provocando que quienes tuvieran puntuaciones realmente bajas suspendieran. Si bien técnicamente era un plan, carecía de valor práctico. Era más una estrategia para apaciguar a Insuke que una solución real. Después de que Insuke se fue, un apuesto joven de cabello rubio y complexión atlética se acercó a su mesa. «¡Qué idea tan interesante!», dijo. Esta era Miyabi, que había estado en la tienda todo el tiempo. Outaro se dio cuenta de que había estado escuchando toda la conversación con Insuke y los demás. Y ahora, Insuke se había ido, pero Kikin no. Sin embargo, Miyabi ya había dejado de perseguir a las chicas que rodeaban a Outaro. Así que se acercó a saludarlo directamente. «Creo que los alumnos de mi clase no necesitarán estudiar tanto después de todo», dijo Miyabi. «O podría usar este plan. Después de todo, controlar las calificaciones de esta manera quizá no sea posible en otras clases, pero mi clase de segundo año sin duda puede hacerlo». En otras palabras, había pasado medio semestre y este tipo todavía era efectivamente el controlador de los estudiantes de segundo año. Ahora, con un examen difícil por delante y sin alternativas, los estudiantes de segundo año estaban estudiando diligentemente. Sin embargo, durante una reciente llamada telefónica con Nazuna Asaina, confirmó que la pérdida de su puesto como vicepresidente del Consejo Estudiantil, combinada con sus estrategias durante este periodo, había debilitado su capacidad para intimidar a otros. Así que la situación no era muy buena. Podría ser útil compartir este plan de control de calificaciones. Una gran parte de los estudiantes de los grados C y D presentaban bajo rendimiento académico, lo que hacía que la estrategia fuera especialmente útil para ellos. ¿Entonces Nagumo-senpai quiere que la escuela te desagrade aún más?, preguntó Outaro. La escuela decidió no permitir atajos esta vez porque quieren que los estudiantes estudien mucho y adquieran conocimientos. ¿De verdad vas a oponerte a la escuela por esto? Me temo que solo confirmará su opinión de que eres una molestia. Maldición. Miyabi se sintió inmediatamente molesto. De hecho, últimamente se había vuelto más cauteloso. Tras ser reprendido por Outaro, no había exigido demasiados puntos de clase de la escuela durante varios exámenes especiales. Los puntos de clase actuales para las 4 clases de segundo año fueron los siguientes. Clase 2, A. 2000 puntos clase 2, B. 900 puntos clase 2, C. 700 puntos clase 2, D. 500 puntos. Apenas había mantenido la ventaja de su clase mientras reducía ligeramente los puntos de otras clases, acercándolos más a los valores de puntos del primer año. Esta fue su muestra de buena voluntad hacia la escuela después de tomar el control del segundo año. Y después de todo ese esfuerzo, ¿todavía lo trataban como una plaga? Mientras estaba de mal humor, notó que Outaro se ponía de pie. Nagumo-senpai, tengo un poco de curiosidad. ¿Cuántos puntos has acumulado en tu cuenta privada? Miyabi. Interrogación de cierre, maldita sea. No se te permite ser curioso.